Hola familia de Vibe Podcast, bienvenidos a un episodio más con Seba y Andrea. Estamos súper felices de tenerte con nosotros hoy acá y bueno, muy expectantes por el episodio de hoy. Realmente este es uno de nuestros episodios favoritos. Sí, de verdad que sí. Creo que hace mucho tiempo no hablábamos de este tema, pero estamos contentos porque este es un tema que creo que tiene muchísima relevancia para este tiempo. Así que si estás por primera vez en nuestro canal de YouTube o en Spotify, te damos la bienvenida a Vibe Podcast. Es Volviendo a la Esencia Podcast. Sí. Un lugar donde puedes pertenecer, donde somos familia. No, literalmente esta comunidad es una Latinos. familia, latinos in the house, como dicen. Latinos. Y bueno, les amamos mucho a todos ustedes que de verdad con cada mensaje, comentario que nos dejan siempre les leemos. Y bueno, y muy felices de ver el obrar de Dios en sus vidas. Sí. Y oramos siempre por eso, para que el Espíritu Santo sea aquel que nos fortalezca y nos ayude a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y de eso vamos a hablar hoy, así que yo estoy emocionada por el tema. No, sí, yo también. Este tema tiene tanto para decir, pero queremos enfocarnos en una área específica de esto. Y recordarte que las notas de este episodio van a estar acá en la descripción, en un link donde te puedes suscribir y recibir todas las notas de lo que vamos a estar hablando hoy. No te pierdas las notas porque ahí dejamos todos los detalles para que no te pierdas ningún punto. Pero, mira, hoy queremos hablar del Espíritu Santo. Y creo que hay varias razones por qué. Pero primero, creo que muchas veces el tema del Espíritu Santo para muchos es un tema tabú. Sí. Para muchos es un tema desconocido. Y para muchos es un tema muy familiarizado, pero distorsionado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Es verdad. Para muchos hablamos del Espíritu Santo, decimos el Espíritu Santo, sí, es como la tercera persona de la Trinidad, pero no sé bien qué es, no conozco mucho. Después otros decimos, sí, el Espíritu Santo y fuego, unción, poder, gloria. Y creo que de los dos lados es muy peligroso. El no conocer completamente al Espíritu Santo y tener una imagen distorsionada de lo que Él es y de quién Él es muy peligroso. Uh-huh. Porque puede que tú y yo por ejemplo, nací en la iglesia, crecí en la iglesia desde bebé, desde niño, y habré escuchado en mi vida cientos, si no son miles de veces sobre el Espíritu Santo. Pero es muy interesante que tú puedes saber muchísimo de Él y puedes escuchar muchísimas prédicas sobre el Espíritu Santo y aún así nunca haberlo conocido a Él. Y ahí está el peligro, yo creo. Porque es cierto, lo que hemos tal vez nacido en la iglesia o en el mundo cristiano, escuchamos tantas veces la palabra o mensajes incluso del Espíritu Santo. Pero hay un libro muy, muy lindo que es el autor Francis Chan, que él le titula este libro El Dios Olvidado. Sí. Y habla del Espíritu Santo. Y me llamó mucho la atención porque dice el Dios olvidado. Porque incluso en nuestras iglesias también hemos olvidado al Espíritu Santo. Tal vez hablamos mucho de Él, pero hemos olvidado en el sentido de relacionarnos con el Espíritu de Dios. Uh-huh. Con el Espíritu de Dios que habita hoy en nosotros. Y por eso le titulamos a este episodio ¿Cómo vivir por el poder del Espíritu Santo? Claro. Ahora, fíjate esto. Vos dijiste muy bien. Olvidamos de relacionarnos con el Espíritu Santo. Creo que olvidamos de oír su voz. ¿En qué quiero decirte con esto? Que es imposible vivir la vida cristiana sin una relación con el Espíritu Santo. Es imposible leer la Biblia y entenderla sin la revelación del Espíritu Santo. Es imposible amar a Jesús sin el Espíritu Santo. Es imposible decir que yo te amo a vos y amar a los hermanos que están alrededor mío sin el Espíritu Santo. Uh-huh. Es imposible entender una revelación de los últimos tiempos y de la venida de Cristo y de prepararme para la venida de Cristo sin el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, si yo no tengo una amistad con el Espíritu Santo y no conozco su voz y no soy sensible a su corazón, yo me estoy perdiendo lo que realmente es vivir la vida cristiana. Wow. En otras palabras, creo que si a alguien le cuesta vivir la vida cristiana y le es una carga más que un placer y le es una dificultad más que un deleite, puede que estás tratando de vivirla sin la ayuda
de la persona del Espíritu O en Santo. tus propias fuerzas también, que eso Sí. pasa mucho cuando tratamos de vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas, ahí es cuando se vuelve una carga para nosotros. Sí. Y qué interesante es hablar de este tema y me emociona mucho porque qué clave fue el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Sí. O sea, imagínate que desde su nacimiento Sí. el Espíritu Santo estaba presente Imagínate. en la concepción del Hijo de Dios, Sí. literalmente, en el momento de la concepción de Jesús acá en la tierra, el Espíritu Santo estuvo. Y me imagino que en todas, no tenemos muchos registros de la niñez de Jesús y tal vez su adolescencia, pero me imagino que el Espíritu Santo estuvo con él en todo ese tiempo, Sí. incluso en el bautismo de Jesús. No, en sus momentos más. En sus momentos más claves vemos la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús acá en la tierra. Y eso me llama mucho la atención porque cuánto necesitamos hablar de esto y cuánto necesitamos hacer del Espíritu Santo parte de nuestra Sí. vida también. Es que, mira, hay que entender algo para empezar de este tema tan lindo, decir lo siguiente. Nosotros creemos en un Dios, en 3 personas. O sea, el Señor es uno, Dios es uno, pero este es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Esto se conoce como la Trinidad. La Trinidad es bien complejo porque uno quiere entender y dice, ¿cómo que un Dios pero 3 personas? Una esencia pero 3, una divinidad pero 3 personas. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, nosotros sabemos que hay un Dios que es el verdadero Dios y el verdadero Dios, el dueño del universo, el creador, son 3 personas en el sentido que tiene 3 esencias. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu, que forman uno, son uno. Los 3 son unos. Y incluso si querés saber más de la Trinidad, hay muchísimos libros sobre esto que te pueden explicar, porque hay muchas formas de explicar la Trinidad. Podemos explicar el famoso ejemplo de la manzana que tiene la... Eso vos sabés que cuando Seba explicó eso de la manzana me ayudó mucho a entender eso de Claro. la Trinidad. Explica un poco eso. Claro, ayuda, ¿verdad? La manzana, que tenemos la pulpa, la semilla y la cáscara. Son 3, pero 1. Y yo estaba pensando, y está muy bueno porque te ayuda a tener una imagen mental, pero al mismo tiempo no describe lo que es la Trinidad, porque la Trinidad, el Señor, vamos a decir Jesús, no está limitado en ser solo pulpa, y el Espíritu en solo cáscara, y Dios en solo semilla. No, pero hay una forma en la cual capaz te ayuda un poco a entender la magnitud de la Trinidad, pero quiero que entiendas esto. Mucho tiempo se creyó que el Espíritu Santo tiene menos importancia porque vemos que es la tercera persona de la Trinidad. Y Él es la tercera persona de la Trinidad no porque tiene menos importancia, sino porque es el último el cual se nos ha sido revelado a nosotros. Fíjate, en Génesis, la primera revelación al pueblo de Israel fue el Padre. El Padre era el que se reveló al pueblo de Israel en Génesis. Luego en el Nuevo Testamento vemos que Dios reveló al Hijo. Y luego del Hijo, cuando Jesús ascendió, vemos que el Hijo reveló al Espíritu. Entonces, ahí se completó. O sea, el Espíritu Santo no es menos que el Padre, ni menos que Jesús. Es de igual importancia. Tiene el mismo poder, la misma soberanía y la misma autoridad. Por eso es tan importante entender esto. Pues si yo no entiendo quién Él es, y si yo no tengo un concepto correcto de Él, siempre voy a tener una relación distorsionada. Y una de las cosas más importantes de entender es lo siguiente, que el Espíritu Santo, Él no es un fuego o una paloma o un viento o el poder de Dios que anda en los cosmos. Sí, porque eso es lo que más, cuando se nos viene Espíritu Santo, lo primero que tal vez se nos puede venir es la paloma. Unción, fuego. O sea, obvio, porque él en la Biblia vino tal vez en forma de paloma o en forma de, qué sé yo, fuego o lo que sea, o la representación. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Claro, hay que entender que el Espíritu Santo es una persona con emociones, con voluntad, con deseos, que puede hablar, que puede escuchar, con sentimientos. Él es una persona. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Jesús en Juan 16:7 en un momento le dijo a los discípulos, muchachos, les conviene que yo me vaya. Y es tremendo, ¿verdad? Pensar esto, que Jesús haya dicho les conviene, porque era el Señor, el Rey del universo estando con ellos, y Él le dice, no, les conviene que yo me vaya. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque Él dijo, si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Porque Jesús entendió esto, yo estoy con ustedes físicamente, pero mi Espíritu
va a venir en forma de espíritu y va a poder estar dentro de cada uno de ustedes y va a poder ayudarles a lo que es el título del podcast de hoy, vivir en el poder del Espíritu. Wow. O sea, en otras palabras, si Dios no hubiera enviado al Espíritu Santo, la iglesia no hubiera existido. Así de simple. Por eso Jesús fue tan estricto con los discípulos en Hechos capítulo 1 y le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y la promesa era el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue literalmente clave y está siendo clave para los tiempos que estamos viviendo hoy, así como fue también con la iglesia primitiva. Claro. O sea, lo que Jesús fue para los 12 discípulos, el Espíritu Santo es para nosotros. Quiero que entiendas. O sea, eso está bueno. Literal, es como que tenemos a Cristo con nosotros en el Espíritu Santo. O sea, que es el Espíritu Santo el que está ahora claro, en porque nosotros. Él puede, así como Él habita con Dios, literalmente habita en nosotros. O sea, el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Eso. Porque Jesús cuando vino en forma de hombre, de humano. Claro. No iba a poder estar en todo lugar. Claro. Imagínate si Jesús se quedaba a vivir con nosotros todos estos años. No iba a poder estar en todos lados. ¿Qué iba a hacer? No. Porque estaba limitado a su cuerpo, a su condición Eso. humana. Pero qué interesante porque Jesús dijo, les conviene. O sea, conviene. es mucho mejor que yo me vaya porque entonces vendrá el Consolador. Claro. Ahora, aquí está el problema. Si yo no entiendo la importancia y la relevancia del Espíritu Santo en mi vida, yo no le voy a dar el lugar que Él se merece. Y si no le doy el lugar que Él se merece, yo no voy a ser guiado por Él. Y acá está el peligro. Si yo no soy guiado por el Espíritu, yo no soy hijo de Dios. Y esto es fuerte, pero fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Romanos 8 es fuertísimo. Más simple, no le podemos dar vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Si mi vida no refleja la guía y el fruto del Espíritu, yo debo preguntarme si realmente yo soy si soy genuinamente un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo, así como cuando, me encanta esto, porque cuando lo veían a los discípulos de Jesús, y ellos le miraban por ejemplo, cuando Pedro le negó a Jesús, ¿qué le dijeron? Cuando estaban en la fogata le dijeron, hey, vos sos uno de los discípulos de Jesús. Porque ya no lo veían como Pedro, lo veían como discípulo de Jesús, porque se parecía a su líder, se parecía a su maestro. Lo mismo hoy. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque nos parecemos a Cristo por el poder que el Espíritu Santo está en nosotros y nos capacita para eso. O sea, quiero que esto es tan importante que entiendas, porque es imposible vivir la vida cristiana si yo no conozco al Espíritu Santo, si yo no sé oír su voz. Esto pasa tanto y creo que, fíjate, Jesús en un momento dijo en Juan también, capítulo 16, mas cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará hacia toda la verdad. O sea, en otras palabras, Jesús dijo, yo ya les dejé mis palabras, yo me voy, yo ya no estoy. Marcos 16, 19, ¿qué dice? Que Jesús murió, resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. O sea, que el Padre y el Hijo no están en la tierra actualmente, ellos están en el reino de los cielos. Sí. El Espíritu es la parte de la Trinidad que está con nosotros. Y a veces es la parte más olvidada. Sí. Es la que más hemos descuidado. Es que una vez explicaste muy bien y me quedó marcado esto, es como el ser humano es tan malo en reconocer, o somos tan malos en reconocer cuando Dios está en un lugar o obrando en un tiempo. Sí. Esto le pasó al pueblo de Israel cuando Dios mismo estaba obrando con ellos, hacía señales, hacía prodigios, estaba con ellos, pero ellos no le reconocían, eran tercos con Dios. Luego viene Jesús, literalmente el verbo encarnado, hecho carne, Dios hecho carne, también lo rechazan, lo matan, le dicen, no, vos no sos Dios, no creemos, ¿quién te crees? Jesús va, viene el Espíritu y nosotros otra vez nos volvemos tercos a decir, no sé, queremos a Jesús, a Dios.
Y nos olvidamos de reconocer cuando Dios está obrando en un lugar o en un Claro. tiempo específico. Y nosotros ahora mismo estamos viviendo con literalmente el Espíritu Santo de Dios con nosotros en este Claro, o tiempo. sea, literal, tenemos el honor y el privilegio de que Dios mismo, porque el Espíritu es Dios, Ujú. está en ti. O sea, imagínate, o sea, Dios habita en vos. O sea, tiempos que anteriormente los apóstoles, los discípulos no vivieron tiempos como Claro, este. todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Claro. Testamento, cuando vemos que en Génesis, cuando Dios vio la maldad del hombre, muy interesante porque él dijo, acortó los años de la edad del hombre y dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, dijo Ujú. Dios. O sea, en otras palabras, en lo que perdimos en el huerto del Edén fue el Espíritu Santo. Sí. Lo que perdimos fue la relación y la comunión con el Espíritu Santo. Por eso Pablo en una de sus cartas, cuando está terminando, él habla y dice que el amor de Dios esté con ustedes, la gracia de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, cuando tú aceptaste a Cristo, el regalo más precioso que Él te dio fue su Espíritu. Ujú. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en vos. Pero que el Espíritu Santo esté en vos no quiere decir que estás viviendo por el Espíritu. Esa es la diferencia. Wow, eso está fuerte. O sea, lo mismo, que tu auto tenga un GPS no quiere decir que te estás siendo guiado por el GPS. Mm. No, el GPS está ahí, estoy tranquilo. No, si tú no pones la dirección y si tú no sigues las instrucciones, no vas a llegar a tu localización. Ujú. Muchos nos hemos confiado, el Espíritu está en mí, Ya acepté a Jesús, soy como hijo de dicen. Dios, todo está... No, tú eres hijo de Dios, pero ahora empieza la aventura más hermosa de todo, donde tú empiezas a oír la voz del Espíritu. Ujú. Y tú empiezas a... Sí, Cada día, sí. como un bebé, como nuestro bebé Jere, es más sensible a nuestra voz y cada vez está captando más. Ahora nos estamos dando cuenta, cada vez capta más lo que le decimos. Sí. Antes le decíamos no esto, sí esto, allá, y él todavía no Sí, entendía. no pillaba. Pero ahora yo ya le digo, dame, y él me trae. Mm. Le apunto allá y él ya va. Porque aprendió a oír mi voz. Cuando tú vienes a Cristo, tú naces de nuevo. Eres un bebé espiritual. Ahora el tema está en aprender a oír la voz del Espíritu. Wow. ¿Ok? Sí, Entonces, eso está como bueno. un bebé, yo voy aprendiendo a conocer los impulsos del Espíritu. Porque te vas a dar cuenta que cuando el Espíritu está en vos, tú de la nada empiezas a tener como quebrantos, impulsos que antes no tenías. Y tú dices, ¿de dónde nace esto? Qué increíble, ¿no? Es vivir, yo creo que vivir la vida en esta tierra con el Espíritu Santo hace nuestro caminar y nuestra aventura de fe tan placentera. Ujú. Obviamente con todo lo que esto conlleva, pruebas, diversidades, tormentas, pero gracias a Dios por su Espíritu que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Sí, Porque yo digo, qué terrible sería vivir tiempos como los que estamos viviendo sin el poder del Espíritu Santo. imposible. Nuestro caminar sería imposible vivir una vida de fe, una vida en la lucha, porque fíjate que en Romanos habla muy bien esto Pablo, de que nuestra vida en esta tierra es una guerra. Sí, Si tú no te das cuenta de la guerra que estamos viviendo, que es la lucha principalmente entre la carne y el espíritu, sí. que todo el tiempo tu carne, tu yo, el pecado, lucha con el espíritu. Todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que nos levantamos, en una guerra Sí. en la mente, en el cuerpo, en el corazón, con los sentimientos, con el orgullo. Es una guerra que estamos viviendo. Ahora tenemos que ver cómo estamos permitiendo o cómo estamos dejando que el espíritu guíe nuestra vida y no nuestra carne. Ahora, por ejemplo, cuando vemos títulos como este, ¿cómo vivir por el poder del Espíritu? Usualmente podemos tener este tema, ¿no? Yo quiero vivir en la unción del Espíritu, en la gloria del Espíritu, tener poder del Espíritu Santo. Pero yo creo que vivir en el poder del Espíritu Santo es vivir en la amistad con el Espíritu Santo. Sí. O sea, ser amigos del Espíritu Santo. Esa es lo más precioso que te puede pasar, es ser amigo del Espíritu Santo. Es despertarte todos los días y saber que el Espíritu Santo está contigo ahí, está en vos. Y decirle, Espíritu Santo, buenos días, ¿qué quieres hacer hoy? Guíame hoy. Y quiero que entiendas algo clave del Espíritu. Y esto me encanta y no sé por qué, pero el Espíritu Santo nunca atrae atención a Él mismo.
El Espíritu Santo siempre apunta todo a Cristo. Ujú. Si te das cuenta en la Biblia, Jesús dijo, el Espíritu le guiará hacia toda la verdad, porque Él dijo, Él no le hablará de su propia cuenta, sino que Él le hablará todo lo que oyere decir al Padre. Ujú. Y desde luego Jesús dijo, Él le hará saber las cosas que habrán de venir, porque el Espíritu les dará a conocer a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo del Espíritu Santo no es apuntarse a sí mismo, es apuntar a Cristo. Pero ¿qué pasa aquí? Si yo no soy sensible al Espíritu, no voy a poder enamorarme más ni del Espíritu Santo ni de Cristo. Ujú. Porque el Espíritu Santo lo que hace constantemente es apuntarte a Sí. Jesús, es revelarte más de Jesús, es revelarte más de la palabra. Fíjate, cuando Pablo habló de la armadura del cristiano, él dijo, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ujú. O sea, en otras palabras, todo lo que el Espíritu te va a hablar es a través de la palabra de Dios. Nos va a Entonces, recordar también, dice. claro, si tú dices, quiero vivir una vida guiada por el poder del Espíritu Santo, una vida en el poder del Espíritu Santo, primero asegúrate de tener una vida de amistad con el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago para ser amigo del Espíritu Santo? Conociendo la palabra de Dios. Sí. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. O sea, Mm. la Biblia es el lenguaje, el idioma por el cual el Espíritu te va a hablar, las Escrituras. ¿Entendés? Y esto es Llenarnos de la palabra. Sí, llenarnos de la palabra. Fíjate lo que dice Romanos 8, les voy a leer el versículo 6, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Sí. Y esto me llama mucho la atención porque cuando nuestra mente está puesta en nuestra carne, acá literalmente dice que es para muerte. Ujú. Pero cuando ponemos nuestra mente en el espíritu, como venimos hablando, cuando le pedimos al espíritu que nos tome completamente, es vida y paz. Sí. Y esto es, como se dice, el fruto de vivir una vida por el espíritu. Todo lo que anhelamos, vida Y paz. eterna y vida también en esta tierra y la paz que tanto anhelamos. Wow. Porque cuando vivimos por la carne, por nuestros deseos, esto nos lleva directamente a la muerte. Por eso es que nos sentimos como muchas veces sin vida, o tal vez si sentís que tu vida espiritual está apagada, está muerta, o sentís que no estás avanzando, pedile al Espíritu Santo que vuelva a renovar la vida de Dios en ti. Sí. A pedir que Él renueve la vida de Dios en ti, porque ahí es cuando empezamos a vivir la vida por el poder del Espíritu. Ahí es cuando empezamos a experimentar realmente el poder vivo de Dios en nosotros. Claro, y esto puede transformar tu vida cuando entiendes que el Espíritu Santo es una persona que está contigo, que está en vos, no es un poder abstracto, una influencia o una gloria que anda por ahí, no, Él es una persona que te escucha, que te habla, que te guía, que te enseña, que te ayuda. Por eso es tan importante cuando yo entiendo esto, yo dejo de tratarle al Espíritu Santo como una cosa y lo empiezo a tratar como una persona. Claro, porque la gente piensa, o sea, pensamos por mucho tiempo se pensó eso, pero incluso la Biblia dice, no entristezcan al Espíritu Santo Claro. que habitan ustedes. Obvio. ¿Verdad? Porque obviamente podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Sí, obvio. Podemos herir también tal vez su cuerpo y encima muy sutilmente. Ujú. ¿Verdad? Muy sutilmente podemos herir al Espíritu Santo y mucha gente lo dice, no, el Espíritu Santo es el fuego, el mover, pero como vos siempre decís, ¿cómo vas Claro. a herir un fuego? O Y herir... yo creo que vivir en el poder del Espíritu Santo no es solamente vivir en lo sobrenatural, hacer milagros, echar fuera demonios y hacer todo. Eso está increíble y eso es el poder del Espíritu Santo. Pero creo que la verdadera muestra de que alguien está viviendo bajo el poder del Espíritu Santo es aquel que refleja el fruto del Espíritu Santo. Sí. Amor, Y carácter. paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. El que muestra el fruto del Espíritu refleja que camina en el Espíritu. Sí. Porque, y fíjate que en Romanos 8:15 dijo lo mismo, Pablo dijo, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu Santo que los adopta y les permite clamar Abba Padre. Fíjate qué interesante esa palabra, les permite. O sea, en otras palabras, yo no puedo ni siquiera llamarle papá a Dios si yo no tengo el Espíritu Santo. Porque si yo no tengo el Espíritu Santo, quiere decir que yo no soy propiedad de Dios, yo no soy hijo. Entonces se puede decir que el Espíritu Santo es como el apellido de Dios. Sí. Es el apellido, es el sello. El Espíritu Santo es el sello de que tú eres un hijo de Dios. Ahora, qué triste sería
Llegar al cielo y darte cuenta que nunca conociste al Espíritu Santo en la tierra y toda la vida Él estuvo en vos. Porque el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo respeta tus decisiones. El Espíritu Santo no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. El Espíritu Santo te guía si tú quieres ir por ahí. Claro. El Espíritu Santo te convence si tú te arrepientes. El Espíritu Santo te enseña si tú te quieres dejar enseñar. Pero el Espíritu Santo no va a obligarte y te va a mover la mano a hacer algo o decir algo. No, Él va a darte impulsos. Él va a hablarte, Él decirte, hey, no te conviene por acá. Entonces, ¿qué pasa? Muchos, ¿sabes por qué no estamos escuchando la voz del Espíritu? Porque tanto hemos reprimido su voz que ya ni siquiera nos damos cuenta cuando Él habla. O sea, que hemos como que dejado de lado también la voz del Espíritu. Claro. Y qué importante es que nosotros podamos hacerle lugar al Espíritu Santo de Dios. Sí. Que nosotros podamos decir, Espíritu Santo, quiero que tú guíes mi vida. Y me gustó mucho, y para llevarlo de una manera más práctica, ¿cómo puedo vivir por el poder del Espíritu Santo en mi vida? Dándole lugar al Espíritu Santo en la mía. ¿Cómo puedo vivir por el poder del Espíritu? Haciéndole parte del Espíritu Santo de mi vida. Siendo su amigo. Eso me encantó y cambió tanto nuestra vida cuando aprendimos a tener una amistad con el Espíritu Santo. Porque Él está aquí hoy, ahora con nosotros. Es Dios con nosotros a través de su Espíritu. Y qué lindo es poder hacerle parte de nuestra vida. Porque Él nos hace parte de su historia. Pero nosotros estamos haciendo parte de la nuestra, ¿o no? Claro. Y eso va en cosas tan simples como, por ejemplo, estar consciente de su presencia conmigo. Empieza con eso. ¿Cómo puedo ir por el poder del Espíritu Santo? Estar consciente de que Él está conmigo. Como por ejemplo, tú y yo estamos conscientes todo el tiempo si es que tenemos el celular con nosotros. Sí. Fíjate, tú sales de la casa y caminas un poquito y dices, mi celu, me olvidé. Estás consciente de que te falta el celu. ¿Qué te parece si saldríamos así de la casa? ¿El Espíritu Santo está conmigo? Ah, sí, vamos al trabajo. Wow, o sea, sería bueno. O sea, imagínate si podemos llevar a ese nivel de conciencia de su presencia. Sí. Pero ¿por qué estamos tan conscientes del celular? Porque lo valoramos, Claro. lo ponemos primero, amamos, Sabemos el valor que tiene. sabemos el valor que tiene. Entonces, Sí. si yo no estoy consciente del Espíritu Santo en mi vida es porque yo me he olvidado del valor que Él tiene. Y si yo me he olvidado del valor que Él tiene, yo nunca voy a poder vivir la vida que Dios me llamó a vivir. Porque Él nos ayuda a nuestra debilidad. Familia, tenemos que saber que todos nosotros somos débiles, Sí. que todos luchamos con debilidades. Y el único que nos ayuda a nuestra debilidad es el Espíritu Santo. En la Biblia misma lo dice. El Espíritu Santo los ayudará en su Sí. debilidad. Y muchas veces vivimos vidas espirituales tan débiles, tan en derrota, vidas espirituales muertas literalmente. Sí. Necesitamos el mover, un avivamiento espiritual de recordarnos, Espíritu Santo, necesito que me avives otra vez. Y lo que más me gusta, amor, mi vida personal fue transformada alrededor de los 14, 15 años cuando yo conocí al Espíritu Santo, cuando yo lo conocí personalmente y supe que Él es una persona y que Él estaba conmigo. Y cuando yo entendí eso, yo le dije, hice la oración que literal cambió mi vida, que fue: Espíritu Santo, quiero ser tu mejor amigo. Y desde ahí cambió todo. Fue un antes y un después en mi vida. Porque automáticamente yo empecé a entender la Biblia más. Yo empecé a orar más. Yo empecé a entender el propósito de mi vida. O sea, en otras palabras, creo que el Espíritu Santo es como ese traductor que agarra todos los sueños de Dios en el idioma de Dios y te los traduce y te lo pone en tu idioma. Entonces tú entiendes y corres la vida que el Señor te mandó a vivir. Fíjate que cada vez que vemos que el Espíritu Santo venía sobre alguien en la Biblia, por ejemplo, sobre Zacarías, cuando iba a nacer su hijo Juan el Bautista, dice que fue lleno del Espíritu Santo y empezaban a profetizar, a hablar literal. Y esto creo que es la vida que hoy debemos pedir, ser llenos del Espíritu y empezar a caminar en la guía del Espíritu. Entonces, es tan simple como primero reconocer la persona del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, capaz, tú que estás mirando dices, yo quiero vivir una vida guiada por el Espíritu. Yo quiero vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Y hoy queremos animarte a que invites al Espíritu Santo a tu vida. Que le digas: Espíritu Santo, entra en mí, quiero conocerte, quiero vivir una vida guiada por vos. Y yo te prometo, así como tú anhelas conocer al Espíritu Santo, Él anhela hablarte a vos mucho más de lo que vos lo anhelás a Él. O sea, el Espíritu Santo está como listo para usarte,
para guiarte. Y por sobre todo, esto es tan clave y queremos terminar con esto. En Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, vemos que dice algo impresionante, que dice, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los trabajos principales del Espíritu Santo en los últimos tiempos, de ahora que estamos viviendo, es preparar a la novia para las bodas del Cordero. O sea, ¿qué quiere decir esto? La novia somos nosotros, el Cordero es Jesús. La Biblia habla que cuando Cristo venga va a haber una boda y vamos a sentarnos a la mesa con Cristo. Wow. Y el trabajo del Espíritu Santo es como el wedding planner. ¿Viste la que hace el wedding planner? ¿Cómo se dice? La organizadora de la boda. Que el Espíritu Santo lo que hace es te prepara. Te alista el carácter, el corazón, el orgullo, el egoísmo, el amor. El Espíritu Santo te amansa, el Espíritu Santo te capacita, te enseña para que cuando el novio venga, presentemos una novia pura, sin manchas y sin arrugas. Entonces, esto es tan importante porque si yo no dependo del Espíritu Santo, si yo no lo conozco a Él, ¿qué puede pasar? Cuando venga Jesús, puede que mi lámpara esté sin aceite. Que mi lámpara no tenga aceite, no tenga una relación con el Espíritu. Porque es el Espíritu el que te va a mantener firme hasta el fin. Amén. Entonces, animarte. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. ¿Y cómo podemos empezar hoy a hacer eso? Con una simple oración. Espíritu Santo, quiero conocerte más. Quiero ser tu mejor amigo. Quiero buscarte más. Una simple oración. ¿Verdad? Entender también esa simpleza, no sobrecomplicar las cosas, sino Espíritu Santo, te necesito, ayúdame a vivir la vida que Jesús quiere que yo viva. Y como vos, capaz, como yo, creciste en la iglesia y tú dices, no, yo ya lo conozco, yo ya sé, él ya está en mí. Acuérdate, puede que Él esté en vos. Pues no se trata solo de que el Espíritu esté en mí, sino de que yo pueda conocerlo a Él. Eso. De que yo sea guiado por Él. Los discípulos de Jesús, no se trataba solo de que ellos estén con Jesús, era de que ellos sean enseñados por Jesús, guiados por Jesús, usados por Jesús. Así que bueno, queremos dejarte con esto. De verdad, creo que este capítulo estuvo me encantó. Tiene la capacidad, el Espíritu Santo, de transformar tu vida si aplicas lo que aprendiste hoy. Amén. Así que familia, vamos a poner un hashtag para hoy. Ya tengo ya el hashtag. A ver, ¿cuál? Yo dije el anterior. Hashtag vivo por el Espíritu. Ok, me encanta. Hashtag vivo por el Espíritu. Me encanta. Dale, así que vamos a saber si miraron hasta acá, los fieles que miran hasta el minuto 32. 32. Les amamos, que el Señor les bendiga un montón. Y bueno, un abrazote virtual a todos ustedes. Un abrazo, les queremos mucho y oramos por ustedes para que sean hombres y mujeres del Espíritu Santo. Chao, chao. Chao.